La vida cambia por completo en el momento en que pierdes a alguien amado. Familiares, parejas, incluso mascotas. Cuando sufres por primera vez alguna pérdida de este estilo es cuando tu perspectiva de la vida cambia por completo. Cuando descubres que la muerte es real y está al acecho de todos nosotros y no tenemos la menor idea de cuándo volverá a atacar, ni siquiera quién será el siguiente. Es inevitable, a todos nos toca tarde o temprano. Algunos sufren de estas pérdidas cuando son niños. Estas personas tienen algo de ventaja y que desde temprana edad descubren y, a su manera, comprenden el verdadero significado de la muerte. El ya no volver a ver a esa persona o animal a quien amaste con tanto empeño durante años. Irse de un momento a otro. Ellos desde temprana edad asocian este concepto y aprenden a vivir con ello. Sin embargo, luego estamos aquellos que no sufrimos de una muerte realmente fuerte y dolorosa hasta que alcanzamos la adultez, y cuando eso sucede, somos incapaces de saber cómo afrontarlo. Uno cree estar listo para cuando llegue el momento. Notas cómo tus abuelos cada vez se hacen mayores, cómo tus padres comienzan a ser víctimas del envejecimiento, cómo tu mascota, antes enérgica y llena de vida, se vuelve lenta y con dificultades para moverse. Un enorme y silencioso reloj que no deja de sonar en todo momento en tu cabeza y que solo aumenta tus preocupaciones mientras escuchas el incesante tic-tac, tic-tac. Una y otra vez hasta que eventualmente el enorme reloj se hace pedazos con una explosión que llega cuando menos te lo esperas. En ese momento es cuando te das cuenta de qué tan indefenso eres en realidad. Las lágrimas y el sentimiento de culpa abundan, no sabes cómo afrontarlo, y te preguntas si algún día podrás aprender a vivir con ello. Todo el mundo siempre se dedica a tratar de convencerte de que lo superarás, de que las heridas terminarán sanando y podrás volver a sonreír en el futuro. Palabras vacías dichas con el simple propósito de hacerte sentir mejor, pero todos saben en el fondo que esas heridas en realidad jamás terminan por sanar. Por esta razón es que me encuentro documentando esto. Muchas veces tienes la sensación de que todo está bien en tu vida y no hay motivos para preocuparse. Puedes vivir feliz y libre de pesares. Eso fue lo que me sucedió a mí, como solía ser mi vida al menos al principio, cuando aún era joven. Atravesar los 20 es una labor complicada. En más de una ocasión te llegarás a enfrentar con las interminables dudas sobre tu futuro. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿De qué vas a trabajar? ¿Cuándo formarás una familia? Entre otras cosas. Para mi buena suerte esas dudas no me abrazaron tanto, ya que, como si fuese una especie de tacto divino, desde el momento en que cumplí los 20 años mi vida comenzó a ir cuesta arriba. Conseguí el éxito en todo aspecto de mi vida, estudié y logré dedicar mi vida al área de las ciencias. Conseguí relacionarme con las personas ideales que me ayudaron a proyectarme en los momentos clave y, cuando parecía que todo estaba en orden en mi vida, es cuando conocí a la mujer perfecta. Fueron los mejores años de mi vida. Sin embargo, las cosas comenzaron a desmoronarse en el momento en que alcancé la barrera de los 30. Las desgracias no tardaron en llegar. Todo inició cuando mis abuelos fallecieron después de una larga vida. Por azares del destino, ambos fallecieron al mismo tiempo mientras dormían de manera pacífica. Para alguien de mi edad, que jamás había experimentado tan de cerca las garras de la muerte, fue un golpe tremendo que logró derrumbarme. Era la primera vez que lloraba con tanta intensidad y sin poder controlarme. Nora, mi esposa, estuvo ahí para mí en todo momento, pero ni siquiera ella pudo terminar de sanar mi dolor en aquellos momentos tan duros. Como si lo antes descrito no fuera suficiente, lo que termina por destrozar a uno es, como no podía ser de otra forma, la reacción de los demás familiares. Mi madre no pudo soportarlo y no pudo dejar de gritar durante todo el funeral. Si pensaba que yo estaba mal, no era nada comparado al dolor que sentía mi madre en ese momento y que terminó por perjudicar su ya delicado estado de salud. De nueva cuenta el miedo comenzó a invadirme. Por primera vez en mi vida veía el verdadero paso del tiempo en los rostros de mis padres, ellos que se empeñaron en cuidarme y educarme desde que era un infante, delante de mí bastante envejecidos desde que comenzaron con la labor de ser padres, 3 décadas atrás. Allí estaban enfrente de mí, con arrugas y varias canas en sus cabezas. No tenía idea de por qué no me había percatado en el momento. Era como si mis memorias se hubiesen congelado en el tiempo y decidió mantener la vieja imagen de ellos, jóvenes, de la época en la que era un niño, como si mi mente se hubiese negado a aceptar el paso del tiempo hasta ese momento de extrema vulnerabilidad y paranoia. Lo peor de todo es que mientras la sombra de la muerte abundaba en ese instante y parecía burlarse de todos nosotros, me terminé dando cuenta de algo que no hacía más que aumentar mis preocupaciones. La pérdida de mis abuelos provocó que mi madre diera la impresión de haber envejecido 30 años más de golpe, si es que eso era posible. Con el pasar de los años parecía que podía aprender a vivir con eso, que las cosas poco a poco volvían a ser como antes, pero mi relajación mental no duró mucho, ya que las secuelas emocionales por la muerte de mis abuelos terminaron por destruir la salud de mi madre y ella también partió de este mundo, y de una pérdida de ese nivel, créeme que nadie jamás se recupera. 2 años después mi padre también partió de este mundo. Me sentía destruido y pensé que me volvería loco.
Lo único que impidió que terminara cediendo ante el dolor y la desesperación fue Nora. Ella siempre estuvo ahí para mí, y fue ese faro en la oscuridad al que todos terminamos confesando nuestros pesares y miedos. Sin ella el dolor hubiera podido conmigo. Al final terminamos siendo solos ella y yo, o al menos, eso era lo que yo creía en ese momento. Después de años tortuosos y difíciles a nivel emocional, parecía que las cosas comenzaban a calmarse. Por unos cuantos meses, que para mí resultaron gloriosos, pensé que mi pesadilla y tormento personal al fin se terminarían en el momento en que Nora me dijo que se encontraba embarazada. Recuerdo perfectamente cómo una enorme sensación de felicidad y esperanza invadieron mi cuerpo. Siempre habíamos querido hijos y por años lo habíamos intentado sin éxito. Después de mucho tiempo en donde la esperanza comenzaba a desaparecer, lo habíamos conseguido. En ese momento me sentía el hombre más feliz y afortunado del mundo. Sin embargo, la sombra de la muerte volvía a aparecer en mi vida para volver a burlarse de mí, invadiendo mi vida con su putrefacta presencia, dispuesta a arrebatármelo todo, y volver a jugar con mi cordura. La tragedia terminó por estallar cuando Nora tenía 6 meses de embarazo. Algo tan simple e insignificante como lo fue caer enfermo en el peor momento fue lo que terminó por estallar el destino de mi esposa y el de mi futuro hijo. Lo único que ella quería era ayudarme a sentirme mejor. Al ver que me costaba levantarme a causa de la fiebre y el dolor muscular, decidió tomar las llaves del auto e ir a la farmacia para comprar los medicamentos que requería. Sin embargo, así como yo me enfermé en el peor momento, ella también decidió salir en el peor momento posible, y en el camino terminó cruzándose con un maldito alcohólico que manejaba con exceso de velocidad y terminó por estamparse con ella. No hubo nada por hacer. El impacto fue tal que para cuando la ambulancia llegó, ella ya había muerto. Recuerdo cómo el miedo me invadió en cuanto me dieron la noticia y provocó que me levantara de golpe. El resfriado no importaba. Nada en esos momentos me importaba. Salí tan rápido como pude, sabiendo con qué me encontraría. Cuando llegó el momento de hacerle frente a la cruel realidad, volví a romperme. No me quedaba nada más por lo que luchar. Finalmente me había quedado solo. No contaba con mis abuelos ni mis padres. Y cuando creía que con Nora y nuestro próximo hijo podría dejar todo eso atrás, volver a encontrar el rumbo de mi vida, a través de ese bebé que criaríamos juntos, todo se destruye en cuestión de segundos. Durante el último año lo único que hice fue permanecer derribado y desolado, siendo incapaz de recuperarme de ese golpe. Me costaba comer y dormir, y en más de una ocasión me mencionaron que me veía bastante demacrado. De nuevo comenzó la vieja caja musical en donde todos te dedican el mismo discurso y creen saber lo que dicen para ayudarte, pero al final, todo continuaba siendo la misma mierda. Las pocas veces en que lograba conciliar el sueño, terminaba teniendo pesadillas en las que veía a Nora, viva y sonriéndome. Una y otra vez el mismo sueño en donde comenzaba a correr con desesperación hacia ella. Mientras más cerca me encontraba, más podía sentir la calidez que emanaba, pero cuando sentía que estaba a punto de lograrlo, todo se volvía oscuro y desaparecía, volviendo a dejarme solo y con un fuerte frío que me golpeaba en los pulmones. Cuando no podía resistir más y caía al suelo llevándome ambas manos al pecho, era cuando la verdadera pesadilla comenzaba. Del suelo emergía el cadáver reanimado de Nora, con toda la carne descompuesta y con su mandíbula cayéndose de una manera grotesca. Avanzaba hacia mí y me señalaba de manera acusadora con el dedo. Pese a que no podía hablar, el mensaje que intentaba darme era bastante claro. El único culpable de que ella y mi hijo hubieran muerto era yo. En cuanto lograba entender el mensaje, su voz comenzaba a sonar en mi cabeza, repitiendo de forma incesante la palabra culpable, sonando cada vez más fuerte, provocándome un dolor de cabeza insoportable. En mi desesperación intentaba hablar, disculparme por lo ocurrido, con las lágrimas cayendo a causa del dolor físico y emocional. Trataba con todas mis fuerzas, pero no conseguía articular palabra. La voz de Nora sonaba tan fuerte que sentía como mi cabeza iba a estallar. Cuando estaba a punto de desfallecer era cuando despertaba bañado en sudor y rompí a llorar luego de unos minutos. Con el pasar del tiempo una idea se fue formando en mi cabeza, al principio como algo ridículo y sin sentido impulsado por mi dolor, pero que, mientras más lo pensaba, más comenzaba a tener sentido y se volvía una alternativa. Jugar con la idea de burlarme de la muerte y del mismísimo Dios, crear mis propias normas, romper las reglas de la naturaleza, resucitar a los muertos. Sonaba como una locura. Es por eso que en un principio luchaba para sacar esa idea de mi subconsciente. Después de todo, resultaba imposible resucitar a los muertos. Pero, ¿de verdad era así? Cambiar las políticas del juego, las políticas de la vida misma. ¿Tan malo sería? No veía motivo para creer lo contrario. Evidentemente movido por el dolor y la tragedia, cada vez más la posibilidad me golpeaba con más regularidad y más intensidad. En ocasiones me emocionaba la posibilidad. Traer a la vida a Nora y a todos los que había perdido. Sonaba como una maravilla, un completo milagro. Incluso yendo un poco más allá de recuperar la felicidad y a todos a los que alguna vez amé, me emocionaba pensar en la enorme revolución que resultaría aquello para las demás personas afectadas como yo. El tener para siempre a sus familiares y a la gente que más aman y no volver a temer que algo les pase. Sí,
Sonaba increíble, y de esa manera yo podría burlarme de la muerte y regresarle la bofetada luego de años de estar usándome para su diversión. Llegó un punto en donde al fin me convencí. Debía llevar a cabo dicho milagro. Tuve que planificar con mucho cuidado para evitar ser descubierto y que me encerraran. Iniciaría con Nora. Me decía a mí mismo que si lograba hacer que funcionara, continuaría con mis planes de resucitación, con mis padres y terminaría con mis abuelos. Pero mi prioridad en esos momentos era Nora. Me dirigí al cementerio a altas horas de la noche con todo lo necesario para poder llevar a cabo mi plan. En cuanto llegué a la tumba de Nora fue cuando comencé a trabajar. Admito que antes de sacar el primer montón de tierra con la pala me invadió un último sentimiento de duda e incluso de asco hacia mis actos. Esa era mi última oportunidad para retractarme. Convencerme de que lo que pensaba hacer era repulsivo y nada ético. Podía parar, dejar la tumba de mi esposa en paz y evitar hacer algo de lo que podría arrepentirme a futuro. Ese fue mi error, el arrepentimiento. Esa palabra rezumbaba en mis oídos como si de un mosquito se tratase y al final opté por continuar. Grave error. En el momento en que abrí el ataúd, la sensación de asco volvió a invadirme, durante unos segundos al ver el avanzado estado de descomposición de mi mujer. Mientras la dolorosa imagen y el profundo olor me golpeaban en la cara, comencé a decirme para mis adentros que así no era como debían ocurrir las cosas. No debía ser así. Saqué el cadáver y tan pronto como me fue posible regresé al auto y manejé de regreso a casa. Podía sentir cómo mi corazón latía con fuerza. Mi cerebro era incapaz de concentrarse en algo en específico. Estaba moviéndome en piloto automático. Cuando llegué me dispuse a moverme rápido. La llevé al sótano donde tenía un pequeño laboratorio para cuando tocaba hacer algún trabajo adicional desde casa. La coloqué sobre una mesa y me dispuse a trabajar. Pasaron días. El tiempo avanzaba a pasos agigantados, pero yo no le tomaba importancia. Para mí, nada era más importante que conseguir mi objetivo de traer de vuelta a Nora. Jamás me había obsesionado con algo hasta ese momento. Nada ni nadie iba a detenerme. Debía lograrlo. Debía vencer a la muerte. Debía conseguir tener éxito y burlarme en su cara. Debía traerla de vuelta. Traerla de vuelta y formar la familia que se me arrebató. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Me notaba más delgado y me había crecido la barba. Además de sentirme bastante débil, el viento podía haberme derrumbado en ese estado, pero no me importaba en absoluto, ya que al fin había conseguido mi objetivo. Tenía en mis manos una fórmula que, en teoría, lograría regenerar el tejido muerto y volver a poner en funcionamiento los órganos vitales. Solo debía pasar dicho líquido por encima del cuerpo como si se tratase de alguien regando las plantas, y con eso sería suficiente para que la fórmula hiciera su magia. Llegué a saltar y gritar de felicidad. Lo había conseguido. Era una realidad. En unos minutos volvería a ver a Nora y todo volvería a la normalidad. Tenía en mis manos la capacidad de volver a ser feliz. A mí y a muchas más personas en el futuro. Me acerqué a la mesa en donde reposaba mi amada Nora. Durante el tiempo que estuve trabajando llegué a acostumbrarme al olor podrido que desprendía, pero en unos minutos eso cambiaría. Volvería a ver sus hermosos ojos y tocaría su suave piel. Extendí mi brazo, sosteniendo la botella con fuerza, ya que temblaba bastante a causa de los nervios. Por alguna razón tardaba una eternidad en dejar caer el líquido. Ahora entiendo que se trataba de la poca cordura que me quedaba, intentando hacerme entrar en razón. Si lo hacía ya no podía dar vuelta atrás. Poco a poco dejé caer el líquido por el cuerpo de Nora. Cuando terminé me alejé unos pasos y esperé en silencio. La mano me temblaba tanto que dejé caer el frasco. Esperé durante lo que me parecieron horas. No dejaba de pensar sobre si mis acciones fueron las correctas, o si en cambio acababa de cometer algún tipo de abominación. La desesperación y la cordura luchando por última vez antes de conocer el veredicto. El cuerpo de Nora comenzó a tener varios espasmos. Podía apreciar, sorprendido, cómo su piel poco a poco iba regenerándose y recuperando su color característico. También logré escuchar cómo luchaba por volver a respirar. Estaba funcionando, y en mi rostro comenzaba a dibujarse una sonrisa de júbilo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que mi sonrisa desapareciera. En el instante en que Nora volteaba su cabeza para mirarme, percibí la confusión y el miedo en sus ojos. Sin previo aviso comenzó a gritar, una mezcla entre miedo y dolor. Comencé a asustarme. Algo no estaba bien. Me disponía a caminar a la mesa cuando varias partes de su piel comenzaron a explotar. Mi esposa estaba volviendo a morir frente a mis ojos, pero esta vez no fue rápido como en el accidente, sino que se trataba de una muerte lenta y en extremo dolorosa mientras ella luchaba por intentar entender qué era lo que estaba pasándole. La sangre y los órganos recién restaurados reventaban haciendo sonidos bastante desagradables. Lo peor de todo era que, al mismo tiempo que todo su cuerpo estallaba, la fórmula continuaba haciendo efecto y restauraba todo el tejido reventado y poco después volvía a estallar, un ciclo monstruoso y doloroso. Así siguió bastante tiempo y no pude hacer más que mirar horrorizado lo que había provocado.
la monstruosidad de mis acciones y cómo me terminaron llevando a tales extremos. No tenía idea de cuánto tiempo pasó para que la fórmula comenzara a perder su efectividad y las explosiones comenzaran a disminuir. Cuando al fin se detuvieron, lo único que se escuchaba eran mis gritos de llanto. Estaba horrorizado por lo que acababa de hacer y el nuevo sufrimiento al que había condenado a mi mujer. Pero sin duda lo peor fue escucharla de nueva cuenta. Pensaba que, después de tanto dolor, volvía a estar muerta, pero me equivoqué. Pese a tener el cuerpo reventado, los últimos efectos de la fórmula seguían presentes y permanecía viva. Aún sufriendo y sin poder hacer nada. Con un gran esfuerzo miraba hacia mi dirección, con su ojo izquierdo, ya que el derecho había explotado. Le costaba articular palabra. No podía soportarlo. Todo aquello fue un error desde el principio. Debí de entenderlo y detenerme cuando tuve la oportunidad. Quería salvarla, y en su lugar solo terminé por incrementar su sufrimiento. También quería reírme de la muerte y desafiar a las reglas de Dios. Ahora entendía por qué el ser humano jamás debe jugar a ser como él. Todo había salido terriblemente mal. Nora hacía un esfuerzo sobrehumano por intentar moverse y articular palabras. No soportaba verla en ese estado. Decidí que debía acabar con su sufrimiento. Me dirigí hacia la habitación, busqué una pequeña caja y saqué mi vieja pistola de autodefensa. Era lo mejor para ambos, aunque no quisiera admitirlo. Regresé al sótano. Al principio parecía que Nora intentaba formar una débil sonrisa, pero pronto se detuvo al ver el arma. Con un intenso dolor apunté hacia su cabeza. Intenté contener las lágrimas. No soportaba verla en ese estado y mucho menos lo que estaba a punto de hacer. La mano no dejaba de temblarme, y mientras más me mentalizaba, el poco control que tenía sobre mí se iba desintegrando y las lágrimas ganaban terreno. Bajé el arma unos instantes y llevé mi mano sobre su cabeza. Acaricié el poco cabello que le quedaba y le di un beso en la frente. Que Dios me perdonara por lo que iba a hacer. Volví a levantar el arma y finalmente apreté el gatillo. Puedo jurar que antes de que la bala atravesara su cráneo, había logrado articular mi nombre. Sin duda esa fue la peor parte. Me encontraba devastado. De nueva cuenta la muerte y el destino se burlaban de mí y me castigaban por mis acciones. Qué ingenuo fui al pensar que podría moldear la naturaleza como me diera la gana. El destino quería castigarme, también viviendo con la angustia de ser culpable de volver a provocarle dolor a Nora. Pero no, me rehusaba. La fórmula y el experimento no funcionaron como pensaba, pero aún me quedaba una última carta por jugar. Quemé mis apuntes y las reservas de la fórmula las eché por el inodoro. Nadie debía ser capaz de replicar mi trabajo. Estas hojas serán lo único que dejaré como testimonio. Para la persona que lea mi historia, solo te pido que me perdones por mis errores. Debía de darme cuenta desde el principio, pero por favor comprende que estaba desesperado. Y por lo que más quieras, jamás intentes recrear lo que yo hice. La pistola aún cuenta con una bala más. Aquí termina esto. Diré que estoy por volver a reunirme con Nora, pero considerando mis acciones, algo me dice que terminaré de arder en el infierno, y en el fondo sé que es lo que merezco. Una última bala, un último disparo, y mi sufrimiento al fin terminará.